Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en dos gobiernos en Ecuador. Economista Pozo, el riesgo país llegó a rozar los 2.000 puntos la semana pasada y el presidente de la República señaló que es un buen momento para recomprar deuda. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Cómo se explica y qué significa esto para el Ecuador? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, la realidad es que si usted analiza los indicadores económicos como el balance fiscal, como la recuperación de las reservas, entre otros, no deberíamos tener ese riesgo país en los niveles que está. Esto, por lo tanto, responde a otros elementos, yo diría, bastante fuera del ámbito puramente económico, porque ni siquiera el precio del petróleo da pie para esos niveles. Precios del petróleo de 80 a 90 siguen siendo muy buenos para el mercado internacional. Aquí la preocupación, a mi manera de ver, es básicamente el que tengamos la seguridad de que el gobierno va a poder mantener una línea por la debilidad política del régimen. ¿A qué me refiero? Con esta debilidad política, el gobierno podrá impulsar, por ejemplo, una reforma laboral o podrá emprender en la reforma a la seguridad social, que está atravesando momentos difíciles. ¿Cómo se podrá mantener después del resultado de las mesas de diálogo si hay una situación de paralización, una nueva paralización? Por lo tanto, estos elementos de la situación y el entorno político, a mi manera de ver, son los que no permiten que el país pueda registrar niveles de riesgo menores. Obviamente, cuando hay esto, los precios de los bonos caen y cuando están abajo es mejor comprar barato que comprar caro, pero hay que zafarse de la liquidez y esa liquidez sirve también para otras cosas. Entonces, una decisión de recompra primero no hay que anunciar. Eso es pecado mortal en las discusiones entre financieros. Y segundo, hay que poner en una balanza sobre qué base se hace la operación, es decir, si vale para la economía del país un mayor beneficio una recompra de deuda o eventualmente esos recursos utilizarlos para una operación determinada o para un proyecto específico, para alguna necesidad o para una reducción de otras obligaciones de deuda que hay en el mercado y que son más caras que la propia deuda que se podría recomprar, que es la deuda de los bonos que recién recordemos, se reestructuraron hace poco más de 2 años. Entonces, eso un poco en cuanto al impacto del riesgo país y el tema de los bonos. Siendo economista Pozo, hasta donde entendemos, el riesgo país es un reflejo de las condiciones financieras del país, de las condiciones de inversión, de la capacidad para honrar sus deudas. ¿Cómo está Ecuador como sujeto de crédito ante los organismos multilaterales? Bueno, si usted ve la estructura de la deuda externa para irnos solo a ese ámbito, entre el 2019 y el 2022, el peso de la deuda con multilaterales, el 19 era aproximadamente el 29%. En este momento estamos hablando de cerca del 49%, es decir, casi la mitad de la deuda es con multilaterales, y eso es bueno porque es una deuda en buenas condiciones, es decir, son plazos largos, tasas de interés bajas. La posición de los organismos como el Fondo Monetario sigue siendo muy buena para Ecuador, sigue siendo muy abierta para el país. Yo personalmente creería que el Ecuador va a necesitar un nuevo acuerdo, es más, de lo que entiendo ya ha anunciado el gobierno algo en esa línea, porque con el riesgo país que tenemos, imagínense lo que significaría salir al mercado a colocar bonos ecuatorianos. Tendríamos que pagar 20% o más, lo cual es impresentable, impresentable. Ante esa coyuntura, obviamente, la otra es entrar en operaciones con los multilaterales, pero para ello vamos a necesitar un nuevo acuerdo. Habrá que ver en qué condiciones, cuáles son las nuevas metas, etcétera, que me parecería a mí la mejor opción. Y la otra es la deuda bilateral de gobierno a gobierno, donde el grueso es China, pero ahí ya acaban de hacer una
una reducción, pero analizando los números que me llegaron a mí, al menos es una reducción muy pequeña, digamos, muy pálida. Más conveniente habría sido darle fuerza al convenio con el DFC que se pudo firmar a principios del 2021, que lo suscribí cuando yo estaba todavía en funciones, que obviamente estaba atado a la monetización de activos del Estado, pero eso daba un crédito en lugar del chino a 8 años con uno de gracia y al 2,50 de tasa de interés anual, más LIBOR, es decir, 2,75 por ahí. Eso habría sido una mejor opción, pero entiendo que ni el gobierno empujó mucho y parecería que el gobierno de Biden tampoco le gustó ese acuerdo. Entonces, ante esa situación, entiendo yo, es por qué se fueron por la otra alternativa. Y la otra es atar al petróleo a alguna otra operación, que también podría ser, pero ante todo este escenario me parece que volver a los multilaterales sin que sea lo óptimo es la mejor opción dado el escenario. ¿Cuánto afecta el entorno internacional a lo que está sucediendo con la economía ecuatoriana? ¿Cuánto pesan los factores exógenos? Bueno, el Ecuador es una de las economías más abiertas de la región. Si usted ve el nivel de apertura, la apertura se mide calculando el peso del comercio exterior en general con respecto al PIB. Si usted ve eso respecto a otros países, Ecuador es de los países más abiertos y con mucha vinculación con el sistema financiero internacional, inclusive por la propia dolarización de la economía ecuatoriana. Entonces es un país muy abierto, por lo tanto a nosotros nos golpea o nos beneficia en mayor proporción cuando algo ocurre en el entorno externo. No es lo mismo que por decirle a la economía argentina, que es una economía mucho más cerrada que la nuestra. La guerra de Rusia con Ucrania, la recesión mundial que se está evidenciando, la inflación, porque estamos viviendo un proceso de estanflación, o sea, estancamiento e inflación, el encarecimiento de algunos productos derivados de la propia guerra, los granos, todo lo que tiene que ver con combustibles, instrumentos para la producción agrícola, que también termina siendo de una incidencia importante. Todo eso hace pues que en general el entorno internacional sea desfavorable para el Ecuador. El dólar se ha apreciado, lo cual hace más difícil vender afuera porque nos volvemos más caros. Importar es más barato porque nosotros tenemos moneda apreciada, pero el Ecuador tiene un superávit comercial, es decir, exporta más de lo que importa. Por lo tanto, si afecta más el lado de la exportación en el balance, nos es perjudicial. Entonces, este es un poquito el tema de la situación externa respecto a lo que nos está ocurriendo aquí. Ahora, siendo Ecuador un país que depende mucho todavía de las exportaciones petroleras, ¿cómo está influyendo ese escenario bastante volátil de los precios del petróleo? Entendemos que están rondando el referencial ecuatoriano WTI los $90 y que se está planteando para el presupuesto del próximo año un barril de petróleo de 65. Mientras usted a nivel de presupuesto establezca un precio del barril más cercano a la estimación del precio internacional, más vulnerable se torna, es decir, más dependiente, en el sentido de que si mañana ese precio cae por alguna razón, usted le desfinancia el presupuesto o simplemente deja de tener los ingresos que estaban previstos. En esa línea, a mí me parece que es un error subir el precio del barril. Yo creo que debería establecerse un precio mucho más bajo, inclusive menor que el que estaba para este año, que es $59. ¿Cuál podría Eh, ser su estimación en esto? Vea, es difícil porque eso está atado a cuánto van a reducir el tamaño del Estado. Y no veo ahí que hay grandes decisiones. Si tienen la disposición para hacer eso, pueden darse el lujo de bajarse el precio del petróleo a 50 o menos. Pero veo que no va por ahí la línea. Y claro, el que usted suba en el papel aguanta todo, el déficit también se reduce porque son ingresos adicionales. Entonces, el impacto de la volatilidad del precio, sobre todo porque lamentablemente a mi criterio fue un error desvincularse del esquema que habíamos iniciado cuando hacíamos del ajuste mensual hasta alcanzar los precios internacionales. Eso se eliminó por este gobierno, inclusive antes del problema de junio. Ya el gobierno había congelado ese precio. Error político, inclusive a mi criterio, pero bueno, lo hicieron.
Eso hace que cuando el precio del petróleo sube, el precio del derivado también sube. Y si usted tiene precios de derivados en el Ecuador congelados o subsidiados, el impacto a las cuentas públicas es mucho más grande. Entonces, eso no hace que el Ecuador en la práctica se beneficie mayormente cuando ocurren incrementos de precios. ¿Y qué previsiones habrían en cuanto a la evolución del precio del petróleo? Por allí se produjo ya un problema de carácter diplomático por la decisión de OPEP Plus de elevar el precio del petróleo artificialmente a través de producir, de vender menos. ¿Puede afectar esto al WTI, al referencial ecuatoriano? Están vinculados, obviamente lo puede hacer, lo va a afectar. Lo que pasa es que usted tiene que poner en una balanza varias cosas en este momento. El tema de la balanza por la recesión mundial que hace que la demanda baje y eso hace que el precio suba. Cuando hay menos demanda, perdón, el precio baje. No hay menos demanda, el precio tiende a estabilizarse o puede contraerse. En primer término. En segundo lugar, eh, está el tema de la inflación, que también tiene incidencia en el nivel de precios del petróleo y de sus derivados. La situación del conflicto bélico es otro elemento que está sobre la mesa. Y todo ello, en la práctica, de acuerdo a las distintas fuentes de información, hace que para el año 2022, al cierre del año, y para el 2023, el precio que estiman sea muy similar. Está alrededor de 98, 97 dólares por barril, que por cierto, es un gran precio, ¿no? No es que es un precio bajo, es un excelente precio. Yo hubiera querido tener ese precio en los ingresos fiscales cuando estaba ahí sentado. El presidente de la República se refirió al efecto ISA para dimensionar el impacto que había tenido en la economía y en el riesgo país, concretamente el paro de junio. ¿Fue tan relevante como para que así lo considere la presidencia de la República? Y por otra parte, derivándonos de allí, también quisiera saber su opinión sobre cómo se va delineando, porque algunos acuerdos preliminares se han dado ya con respecto a la focalización del precio de los combustibles. Bueno, el impacto de la paralización de junio en términos de inflación fue el mayor. Fue más fuerte que la guerra de Rusia con Ucrania. Parece fábula esto, pero la realidad es que impactó más porque simplemente no había capacidad de movilizar productos y los precios se fueron a las nubes. El costo fiscal de lo que representó y obviamente lo que ello conllevó en destrucción de bienes privados y públicos, probablemente significó que tengamos un impacto de unos 1.000 millones en el lado público y probablemente una cifra similar en el lado privado. O sea, fue muy importante lo que ocurrió en el mes de junio derivado de la paralización de los indígenas. Uno, dos, las mesas de diálogo que se instalaron y que ya terminaron en materia de la mesa de los precios derivados, yo no me quedo tranquilo y soy muy escéptico de la viabilidad de lo que pueda pasar. Cuando usted establece una política de subsidios, tiene que establecer una política que cumpla principios. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Tienen que cumplir unos requisitos. Tienen que ser focalizados, temporales, no pueden generar distorsiones, tienen que estar presupuestados, etc. Y usted nunca puede subsidiar precios. Lo que debe subsidiar son beneficiarios. Si usted el precio va a variar para supuestamente beneficiar o no a un determinado sector, termina generando una distorsión de precios que se llama y puede provocar mercados negros. Es decir, que empiecen el mercado a desarrollar formas de evadir un costo más alto, en este caso de los derivados. Sabe uno, dos, sabe que es muy complicado también discriminar, por ejemplo, entre lo que es un vehículo o una camioneta con fines productivos y o no productivos. ¿Qué es un fin productivo? O sea, no es necesariamente el que uno está pensando de que es el que lleva material agrícola o insumos agrícolas o productos agrícolas a los mercados. El que vende
el que compra un vehículo de lujo, de alta gama, también tiene un tema productivo, porque alguien le vende el vehículo, ese vendedor recibe su plata, consume en el mercado, entonces hay una derivación por un bien, en este caso de lujo, pero que tiene un impacto productivo también. Entonces, empezar a discriminar que sobre estos centímetros cúbicos no tienen el subsidio, bajo ese no, que los que tienen más de no sé cuántos carros en las empresas no tienen el beneficio, que los que ganan más de tanto en el año tampoco tienen el beneficio. Eso en la práctica va a provocar una distorsión terrible. Me parece que es mucho más, yo diría, limpio el que se apliquen los principios que decía en el tema de los subsidios que son fundamentales. El precio tiene que ser uno solo para todos, para los ricos y para los pobres. Ahora, si el pescador artesanal va a tener un impacto porque el precio subió, a ellos les vamos a subsidiar de manera directa al pescador artesanal, con un mecanismo compensatorio, con un crédito barato, con la forma que sea. El transporte escolar, para que no le suba el valor del transporte al niño que va al colegio o a la escuela. A él al transportista le vamos a ayudar para que no le suba el ticket del transporte al niño y beneficiar al sector. Esas son las formas de compensación y de manejo de subsidios, pero no subsidiar precios y estas propuestas que me parecen difíciles de aplicar y más difíciles de controlar. ¿Y qué le Creo parece el tema del subsidio a sectores exportadores de la pesca, camarón, a atuneros? Vea, ese es un tema bien sensible. Si usted habla con ellos, le va a decir que usted está matando a los que proveen de dólares y que ayudan a la dolarización, lo cual es verdad como sectores. No creo que les estén matando personalmente, no creo que es por ahí la cosa. Yo creo que ahí van a tener que hacer una revisión mucho más pormenorizada, a ver si se justifica o no se justifica. El camarón está atravesando con un momento muy, muy, muy favorable. Es el principal producto de exportación después del petróleo. Eh, y hay que ver si en la estructura de costos de producción justifica o no el subsidio. El otro día escuchaba una entrevista a un representante del sector pesquero y hablaba de que el costo fiscal es de 19 millones del tema de la gasolina más barata o del diésel más barato. Entonces, claro, uno pues, se pregunta, desde el lado fiscal, ¿es mucho 19 millones para un presupuesto de 30,000? No. ¿Es 19 millones un valor que realmente es la vida o la muerte para el sector pesquero? Según algunos dicen, sí les va a afectar y no van a poder absorberse, pero al mismo tiempo se dice que es el segundo sector de mayor ventas del país. Entonces, ahí entramos de una cueva oscura sin saber cuál es la luz al final del túnel. Me parece que hay que hacer un trabajo mucho más fino para ver si se justifica o no se justifica, pero por principio es lo que le dije. Todos pagan el mismo precio. Ahora, si los señores de la pesca necesitan importar motores fuera de borda con algún arancel menor y de esta manera buscar alguna compensación, me parece que eso es bastante más eficiente que compren gasolina o combustible más barato. Si es que fue desatinado o inadecuado el anuncio de esa intención del presidente de la República de que si baja el precio de la deuda es la oportunidad para recomprarla, ¿qué efectos ha traído o qué efectos podría traer? Eh, yo no le dije, o sea, no mencioné que era desatinado. Simplemente lo que dije es que habría que verle si esa decisión va a ser mejor que utilizar los recursos en otra, porque Claro, cuando usted se compra, desatinado el anuncio, decía. Usted sí, decía que esas sí, cosas no se deben anunciar. sí, yo creo que no es la mejor forma de mantener un precio bajo. Si usted oye que van a comprar, lo que va a pasar es que el precio puede empezar a subir, porque va a haber demanda. Si se está diciendo que van a recomprar, quiere decir que va a haber demanda de papeles ecuatorianos y puede empujar el precio arriba, con lo cual el Ecuador se perjudica el momento que entre en una operación de recompra. Entonces, desde ese punto de vista, puede generar eso. Yo no le he hecho el seguimiento desde el momento del anuncio hasta ahorita para decirle si ha habido o no ha habido movimientos del precio, pero me comprometo a revisar eso para tenerle claro si ha habido o no ha habido afectación. Pensando finalmente
en riesgo país, economista Pozo, y en otros índices importantes de la economía ecuatoriana. ¿Qué previsiones ve usted en cuanto a efectos con estos anuncios que se hacen bastante preocupantes, por no decir catastróficos, de la recesión mundial del 2023, que se ha dicho afectará de manera drástica a Latinoamérica? Yo creo que es un factor adverso, es una amenaza para la economía ecuatoriana. Por eso es que el esfuerzo interno que tenemos que hacer para defendernos mejor y estar mejor preparados para ello tiene que ser una prioridad. En esa línea, el gobierno no puede darse el lujo de perder la vía, de perder el empuje y de ser perseverante en el orden fiscal. Y quisiera comentar algo. También se mencionó hace pocos días de una entrevista al presidente de la República sobre la baja del déficit fiscal de 7 a 3 mil millones de dólares. Ese es un esfuerzo de 2 gobiernos y de 3 años, Gustavo. No es que se logró en 7 meses del actual gobierno. No por quitarle méritos, porque hay que darle los méritos donde corresponden. Pero el programa económico con el Fondo Monetario, que sigue vigente hasta el día de hoy, es el que se firmó el 2020. Y cuando se entregó el gobierno en el 2021, que yo entregué el programa al nuevo equipo económico, ahí estaba la reducción del déficit de 7 a 3 mil millones. Ya era la estimación del cierre del año 2021. Pero obviamente el gobierno actual lo mantuvo y lo reforzó y probablemente mejoró en muchas cosas, que es lo que ha permitido la reducción del déficit. Pero no es un tema solamente de este gobierno, sino yo creo que es un logro de 2 gobiernos en esa materia. Pero para no divagar en la respuesta, me parece que esa perseverancia en mantener la línea de acción con orden fiscal, mejorando todo lo que no esté en la línea correcta, como el tema del tamaño del Estado, entre otras acciones, va a ayudarle al país a defenderse mejor de ese entorno internacional que se ve desfavorable sin lugar a dudas. Gracias, economista Pozo. Gracias, Gustavo. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en los regímenes de Lucio Gutiérrez y de Lenín Moreno.